Bien, estamos con el libro de Mateo y esta vez el capítulo 16, Mateo 16. Estuvimos la semana pasada terminando el capítulo 15, donde Jesús alimenta a 4,000 en la provincia de Decápolis. Luego viaja a Magdala y ahora está el Señor en Magdala. Bien, la demanda de una señal es el título de esta porción de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Mateo. Esta vez nos tocó el capítulo 16 y vamos a dar lectura del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo nublado, sabéis distinguir el aspecto, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Así que los fariseos y saduceos se enfrentan a Jesús y piden que él muestre una señal. En esta sesión, Jesús pues se enfrenta a una oposición unida de parte de estos dos bandos, los fariseos y los saduceos, quienes demandaban una señal especial. Todo lo que habían visto de Jesús parece que no les era suficiente. Los fariseos y saduceos eran tradicionalmente antagónicos en cuestiones teológicas. Los estudiantes de la Biblia saben lo que creían los fariseos y lo que creían los saduceos. Y en estas cuestiones doctrinales eran totalmente antagónicos. Representaban los dos extremos de la doctrina. Pero su hostilidad mutua se dio. ¿Para qué? Para cooperar en un objetivo común de atrapar a Jesucristo. Mire, dos enemigos irreconciliables se unen, hacen fuerza común para atacar a Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron que exhibiese una señal, pero una señal del cielo. Al pedirle la señal del cielo, quizás ellos estuvieron implicando que sus anteriores milagros que Jesús hacía se debían a una fuente contraria, que no era de parte de Dios. O quizás querían alguna señal sobrenatural vista en el cielo. Porque todos los milagros que Jesús había hecho habían sido efectuados en la tierra. Así que podría también Jesús efectuar milagros en la esfera celeste. Era una pregunta que ellos se hacían. Por eso le dicen: queremos un milagro, una señal, pero ya no de la tierra, ya no una sanidad, una liberación. Ahora queremos una señal que venga de arriba, del cielo. Queremos una señal en el cielo. Así que estaba diciendo que Jesús en esta ocasión de Decápolis, cuando había alimentado a 4,000 personas, ahora viene de nuevo para la sección de Magdala. Así que aprovecharon el regreso de Jesús del lado oriental del mar de Galilea, ocupado mayormente por gentiles, a Magdala en la orilla occidental. Jesús iba y venía. Habíamos dicho que el periplo anterior, que terminó con la alimentación de
4,000 personas duró algo de 6 meses. Pero aquí en Magdala, Jesús estuvo un breve tiempo, de 2 o 3 días, no más. O sea, en otras palabras, solo de paso. Cuando el Señor está en este sector de Magdala, aparecen los fariseos y saduceos enfrentándose a él. Esta es la primera vez que los fariseos se unen con los saduceos para atacar a Jesús. Hay 6 referencias en Mateo a la unión de estos dos grupos, 4 de los cuales se encuentran solo en este capítulo 16. Aparentemente Mateo no tiene tanto interés en las diferencias entre los dos grupos, aunque habían grandes diferencias, pero a Mateo no le importa mucho, parece. A Mateo lo que le interesa al narrar esta porción del capítulo 16 es el hecho de que los líderes religiosos del pueblo se oponían a Jesús. Eso es lo que él está tratando de recalcar. Su unión, por supuesto, fue momentánea y con un propósito definido, solo de destruir el ministerio de Cristo, nada más. Ellos no se unieron porque se convencieron que no debían ser grupos antagónicos, que no debían estar enfrentados, que deberían estar sirviendo a Dios juntos. No. Ellos no tenían ningún interés de hacer paz ni de estar haciendo una unión permanente. No, ellos solamente tenían interés de unirse para hacer el mal, nada más. La señal de los tiempos. La señal o el milagro es un indicio de una intervención divina especial y que aparentemente afectaría el desarrollo natural de las cosas. ¿Por qué? Porque ya no están pidiendo un milagro de sanidad, sino algo que ocurre en el cosmos, en el cielo. El milagro que ellos pedían era Dios interviniendo en el mundo. En principio denota una prueba innegable de la divinidad. Querían que Jesús muestre para ellos que verdaderamente era quien decía ser. La señal en sí misma no tiene mérito alguno. No es intención de obrar por obrar o sin propósito alguno. Es de la forma como Dios mira las cosas. Tampoco se trata de satisfacer a gente insatisfecha como los fariseos y saduceos. Pero algo notable del milagro de Jesucristo es su carácter humanitario. Ahí se marca la diferencia. Estos señores querían ver algo extraordinario en los cielos sin ningún propósito, sin ninguna forma de ayuda o beneficio para los hombres. Solo querían satisfacer sus curiosidades. Pero Jesús jamás hizo un milagro si es que no tenía de por medio que ayudar a alguien. Jesús siempre respondía a la necesidad de las personas. Esto es lo contradictorio en los religiosos de la época de Jesús, que siempre buscaron algo espectacular. Y no solamente en la época de Jesús. Podemos ver que las personas que quieren ver un milagro o persiguen un milagro o tratan de realizar un milagro, aunque lo hagan en el nombre del Señor, siempre buscan propósitos muy personales. Así que al Señor no le interesó que ellos buscaran algo espectacular. Y a quienes jamás le interesó la intervención divina a través del milagro para ayudar a la gente. Si usted va a orar por una persona con el deseo de ayudarle, Dios se glorifica. Pero si va a orar por una persona con el propósito de buscar su propia gloria, no creo que Dios intervenga. De todas maneras, sabemos
que el proceder de Cristo no fue así. Así que estos señores prefirieron una señal del tiempo meteorológico antes que una señal de ayuda al prójimo. Los escribas y fariseos habían demandado una señal a Jesús anteriormente, pero ahora son los fariseos y saduceos. En el capítulo 12 que hemos estudiado, se juntan los escribas y se juntan los saduceos. Ahora directamente se juntan los fariseos, representando al sector nacionalista, al sector espiritual, y tratan de enfrentarse al Señor. La intención, por supuesto, tanto de los escribas como de los fariseos y los saduceos es la misma. ¿Qué cosa quieren? Tentarle al Señor, inducirlo para que haga algo espectacular solo para agradar a los ojos. Eso le dijo Satanás a Jesús en una de las tentaciones. Lo subió al pináculo más alto del templo y le dijo: arrójate, porque escrito está: a tus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en el suelo. Así que algo, y esta espectacularidad podrá traerte mucho público. Los fariseos y toda la gente que rodeó a Jesús habían visto ya muchas señales o milagros, pero aquí piden una señal especial. No están diciendo: Señor, sana a fulano, Señor, libra a fulano, como lo hicieron las personas cuando traían sus enfermos, cuando traían sus posesos, cuando traían casos verdaderamente de gran necesidad. No, estos señores no están interviniendo o intercediendo, no están buscando ayudar a nadie. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un espectáculo. Y el culto a Dios no es un espectáculo. Cuando lo hacemos un espectáculo, nos estamos saliendo de los propósitos divinos y espirituales de Dios. Dios solo se manifiesta en respuesta a una verdadera necesidad, que tenga base y cimiento en su palabra, que sea comprensible a la necesidad del hombre. Frente al clamor, la súplica, entonces Dios está dispuesto a obrar a favor del que clama y pide. Ellos están pidiendo por la señal del cielo. ¿Qué significa claramente que ellos piden una señal del cielo o una señal claramente obrada desde el cielo? Nosotros hemos visto en dos oportunidades cuando Jesús está bautizándose, hay una voz del cielo. Y cuando Jesús está en el capítulo 17 de Mateo, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, de nuevo se escucha una voz del cielo. Podría ser una maravillosa señal, pero estos señores no están en el bautismo de Jesús ni en el monte de la transfiguración. Entonces ellos están pidiendo que Jesús obre públicamente como si fuera un espectáculo para agradar a los ojos y los oídos de la gente. Había reminiscencias del pasado. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés había dado pan del cielo. Cuando él clamó a Dios por el hambre de los israelitas en el desierto, Dios hizo llover cada día durante 40 años el maná que venía directamente del cielo. Ahí hay una señal, Moisés lo hizo. Y yo creo que toda la gente estaba convencido que verdaderamente ese pan venía del cielo. Pero ustedes saben cómo terminó esa señal. La gente estaba aburrida y hastiada de comer durante 40 años lo mismo. Josué hizo parar el sol y la luna en su órbita.
Esa es una gran señal del cielo. Y yo creo que en esa época la gente fue totalmente conmovida. Elías llamó al fuego desde el cielo para consumir el altar que junto a Baal habían enfrentado. Y Elías oró de una forma sencilla pero categórica. Y Dios hizo descender fuego. Esto era una señal. Isaías hizo volver la sombra de 10 grados atrás. Entonces han habido señales. Jesús no ha hecho la señal. Mire, estos señores están haciendo estas señales. Algunos judíos pensaban que las señales de la tierra solo eran obras de Belcebú. Ellos necesitaban algo diferente. Yo pienso, si estos hombres que hemos mencionado, a Moisés, a Josué, a Elías, a Isaías, hicieron alguna señal, cuánto más Cristo la podía haber hecho, pero no satisfizo el capricho ni la necesidad de las personas. Si usted y yo tengo una verdadera necesidad, Dios me va a responder. Pero si yo tengo solo una simple necesidad, no creo que Dios tenga interés en responderme. Eso es algo bíblico y nosotros lo sabemos. Jesús se enfrentó a los saduceos hablándole de la señal de los tiempos. Los fariseos y saduceos tenían mucha habilidad para pronosticar el tiempo de las señales en el cielo, pero eran incapaces de discernir las señales de los tiempos. Tiempos es la traducción del término griego kairos. En el griego hay dos términos para tiempo. Los estudiantes de la Biblia lo sabemos. En la palabra cronos, que se refiere al momento cuando recorre el tiempo en segundos, minutos, horas, días, años. Y de cronos viene la palabra cronología. Cuando hablamos de la cronología, estamos hablando del tiempo contado en años. Cronológicamente, ¿cuántos años tiene usted? Cronológicamente, ¿cuántos años tiene el Perú como país independiente? Entonces, eso es la cronología, los tiempos. Y kairos es la otra palabra. Uno es cronos, de donde viene la palabra cronología, y el otro es kairos, que se refiere a momentos muy especiales, momentos decisivos, momentos estratégicos y apropiados y oportunos. Cuando hablamos de kairos, entonces no estamos pensando en años, ni meses, ni semanas, ni días, ni horas, ni segundos. El ministerio de Jesús, sus milagros, y especialmente su cruz y resurrección constituyen los tiempos, el kairos de Dios. O sea, todo está programado en el tiempo de Dios. Y hay cosas que van a suceder no cronológicamente. O sea, un año no va a traer estas cosas solo porque está pasando cronológicamente el tiempo, no, sino porque se va a manifestar el kairos de Dios. Tiempos oportunos, tiempos programados, tiempos que verdaderamente Dios lo ha establecido. Así que son precisamente esos tiempos que no sabían distinguir ni los fariseos ni los saduceos. El problema se suscita y Jesús los enfrenta porque estos señores no son personas comunes y corrientes. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos eran personas del vulgo, así los determinaron. Eran gente sin mucha preparación,
sin mayor conocimiento. Pero hablando de los fariseos y de los saduceos, estas personas eran altamente preparadas en el fundamento de las escrituras. Entonces, ellos debían de saber los tiempos o el cairón de Dios en su momento. Y yo creo que nosotros los evangélicos tampoco contamos los años cronológicamente, sino más bien en el cairón de Dios. Y nos movemos en los tiempos de Dios. Pueden pasar 1000 años, a Dios 1000 años le parece un día, o puede pasar un día, a Dios un día le parece como 1000 años. La cronología no lo mueve, no lo fastidia, no lo programa, no lo define, no lo determina. El cairón sí. Y puede que estemos en el año 2021, como contamos nosotros, y parece una eternidad, se acaban los tiempos, los años se van aumentando, van sumando. Pero nosotros tenemos que pensar en el cairón de Dios. ¿Qué cosa viene para estos tiempos? Aparte de la gran apostasía que no nos llama la atención, las cosas malas que están sucediendo, tenemos el carácter de los hombres, que será en tiempos de apostasía intolerables. Pero que todo esto terminará en un abrir y cerrar de ojos cuando el cairón de Dios o el tiempo de la profecía se cumpla. Esto debían de saber, esto debían de conocer los fariseos y saduceos. Y esto debe saber la iglesia, en qué tiempo estamos viviendo. Y esto nos debe llevar a pensar en que cuando el pecado abunde, si nosotros estamos cerca de Dios, orando y clamando, la gracia de Dios sobreabundará. Así que no nos debe asustar el pecado ni la desgracia humana, sino que nos debe aliviar la carga y darnos esperanza, la gracia abundante de Dios. Porque no nos movemos por las cosas malas, ni nos orientamos, ni somos empujados por ella, sino que vamos caminando hacia las cosas que Dios va estableciendo. Gloria sea al Señor. Así que Jesús termina llamándolos generación adúltera. Jesús clasifica a los líderes religiosos como una generación malvada, mala y adúltera, porque pedían señal. Por tal fe dejaría de ser fe cristiana que agrada a Dios. Esa no era una fe cristiana. Esta no es una fe cristiana. Cuando usted pide una señal, no está pidiendo una fe cristiana. Cuando usted está pidiendo algo extraordinario, no está pidiendo o no está ubicándose en una fe cristiana. Solo está pensando en algo totalmente fuera de la fe cristiana. Habían oído estos señores y visto abundantes evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. La gente se había sorprendido. Imagínense levantar a una muerta o a un muerto, como el caso del hijo de la viuda de Naín, o como el caso de la niña de Jairo, o como el caso que estremeció en Betania cuando Jesús levantó a Lázaro. Una señal así era suficiente para que la gente entienda que verdaderamente Jesús era quien decía ser. El concepto de una generación adúltera se usa a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a la infidelidad espiritual. Así como la infidelidad en el matrimonio se da por un tercero, pues la infidelidad espiritual se da también por terceros. Cuando el hombre deja de adorar solo a Dios y comienza a adorar todo lo que se le interpone, entonces el hombre ha caído en una terrible infidelidad, adulterio. Porque Jehová se consideraba como esposo de su pueblo. Él era quien los había rescatado, Él era quien los había pastoreado, Él era el que los había sustentado.
como un esposo lo hace con la esposa y viceversa. Entonces Dios se muestra así para el pueblo. Si el pueblo seguía a un Dios pagano, entonces se consideraba como un acto de adulterio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Los fariseos y saduceos, pretendiendo servir a Jehová, realmente estaban sirviendo a otros dioses ajenos y paganos, porque esto es lo que buscaban, esto es lo que hacían los paganos. Jesús les dijo que no vendrá ninguna señal. No esperen que yo oscurezca la luz o el sol o enrojezca la luna. No esperen eso de mí. Que haga llover granizo con fuego. No esperen eso de mí. Habrá solo una prueba y tienen que entenderlo, la señal de Jonás. Mateo cita 2 veces esta advertencia solemne de Jesús de que la única señal que tendría sería la del profeta Jonás. Una señal que le sería dada en el futuro y seguramente se refiere a la resurrección de la muerte del tercer día. Así que era la única señal. Los fariseos sí creían en la resurrección. Así que cuando ellos oían hablar de la resurrección, no estaban fuera de su contexto, no estaban fuera de sus creencias. Para ellos creían que había una resurrección final, pero los saduceos estaban en problema, porque ellos no creían en la realidad de una vida futura. Ellos, como todo el mundo hoy en día, son prácticos. Y ellos dicen simplemente, después de la muerte viene la nada, el fin, se acabó todo. No hay recuerdo, no hay trascendencia, no hay más allá, no hay nada. Bueno, eso creían también los saduceos. Jonás predicó solamente un mensaje de juicio, pero los ninivitas se arrepintieron. Jesús está como Jonás también predicando un mensaje, pero no solo de arrepentimiento, sino un mensaje de bendición, de perdón. Pero aquí la gente no se está arrepintiendo. Sin embargo, Jesús dijo, aquí hay uno mayor que Jonás. Aquí hay alguien más que Jonás. Recuerden que Jonás fue un profeta que no se quería sujetar a la voluntad de Dios, y cuando él va a Nínive no lo hace voluntariamente, sino que las circunstancias lo arrastran y él se ve impelido contra su voluntad para predicar en Nínive. Jesús no ha hecho eso. Voluntariamente se ha decidido venir a la tierra y voluntariamente está demostrando su ministerio a favor de la gente. Entonces Jesús dice, por lo tanto, el juicio sobre los líderes religiosos será mucho mayor. Y dice la palabra de Dios que al pronunciar esta advertencia, Jesús simplemente los dejó. No tuvo ningún interés en seguir discutiendo con gente que no aportaba nada. No tuvo ningún interés en seguir discutiendo con gente que no creía en nadie. Eran verdaderamente cancerberos perseguidores de su ministerio, y aunque estaban viendo las señales de acuerdo a las escrituras, ellos no estaban contextualizando al Mesías prometido por los escritos antiguos de los profetas. Ellos no tenían interés en reconocer que verdaderamente Jesús venía del cielo. Así que, como dijo Pedro, no echéis las perlas a los cerdos. Muchas veces el evangelio no es creído ni aceptado. Y no es porque las personas no entiendan,
simplemente lo entienden y no quieren aceptar. Y Jesús lo dijo en el capítulo 9 de Juan: si ustedes no vieran lo que estoy haciendo, no tendrían pecado, pero después de haber visto, ustedes ya no tienen pecado. Y nosotros, después de haber escuchado el Evangelio de Cristo, tampoco tenemos disculpa. No queremos más señal que la señal que nos ha sido dado. La señal de Jonás. Cristo estuvo como Jonás 3 días en el vientre de la tierra, y como Jonás al tercer día fue vomitado en el mar, del mar a la playa, Jesús fue levantado también de la tumba. La señal de Jonás se cumplió. Dios nos bendiga. ¿Qué más señal quieren? Que baje granizo, que caigan rayos, que se oscurezca el sol, que la luna se vuelva de sangre. ¿Qué más queremos? No será más dada señal que la señal de la resurrección de Cristo. Dios nos bendiga. Tenemos suficiente con esa señal. Gracias a Dios. Bien, seguimos estudiando la palabra de Dios. Cuando lea esta porción, entonces va a entender las cosas que en esta noche hemos comentado. Gloria al Señor. Muévase en el Kairos, no solamente la cronología. No cuente la fecha del almanaque, cuente los actos de Dios. Y para nuestro programa, después de este acto de la gracia y de la terrible situación que vive el mundo, solo el arrebatamiento de la iglesia puede darnos una respuesta que nos va a beneficiar. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.